ministro, y te estoy hablando de personas que tienen unción. Acá el problema no es ser pastor. Acá el problema no es rebelarse contra un pastor, sino más bien, o contra un profeta de Dios, sino más bien acá el problema está en rebelarse en contra de aquello que tiene este chaleco. Con persona contra persona que tienen la unción. Sí o sí se pierde. A causa de la unción, sí o sí va a haber fracaso. No es que quiera alzarle a un nivel alto a las personas ungidas o con unción, sino que te estoy diciendo es que la unción es poder. La unción es capacidad para destruir al enemigo. La unción es el poder que Dios le da. La unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el poder que Dios le da a ciertas personas para destruir las obras del enemigo. Amén, iglesia. Entonces significa que toda obra que se levantare contra aquellos que portan la unción, ¿quién pierde? El ministro no pierde nada. Él a veces ni siquiera va a hacer caso, pero puede venir ciertas pérdidas, no para asustarle a nadie, sino más bien la unción es algo que yo tengo que entender, tengo que amar. La unción es algo en contra, yo no me tengo que poner en contra, eso es lo que tengo que decir. Donde hay unción, yo tengo que respetar la unción. Es respeto. ¿Por qué? Porque yo necesito de esa unción. Yo necesito esa unción para ser libre. El endemoniado necesita acercarse y recibir su liberación por medio de esa unción. Me estoy explicando. Pero necesita acercarse al que tiene el chaleco. Entonces lo que Dios está diciendo y está hablando, la importancia del sacerdote en la vida de todo el pueblo. Y lo que ellos hacían por el sacerdote era beneficio ¿para quién? Para ellos. Amén. Amén, iglesia. Créeme que no me gusta predicarte así, pero te conviene. Créeme que esa es mi debilidad. Por eso trato de direccionarte a la unción de Dios. ¿Sí o no? Y sería bueno empezar a reconocer. Hay gente que a veces en su casa no puede sentir ese fuego, pero cuando se acerca, no a mí, sino que al portador, ¿verdad?, de la unción, hay diferencia, ¿sí o no? Hay una diferencia. Sucede cosas. Entonces, ¿qué significa? Si le apedrean al que tiene el chaleco, se muere este, ¿sí o no? Y el chaleco no muere. La unción va a estar. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo voy a volver a acercarme a esta unción? ¿Cómo voy a saber si la unción está en todo el mundo? Está. Pero yo necesito que la unción esté en una persona. Que una persona porte esa unción. ¿Me estoy explicando? Te voy a dar este ejemplo. Y Dios me está mostrando el agua. Y voy a hablar, no sé qué aún te va a decir o me va a decir, pero me está mostrando las penas de aguas que hay debajo de la tierra. ¿Podés meter una pajita y tomar agua de ahí? No, necesita un pozo. Necesita un pozo. Necesita ir debajo de nosotros ahí llenos de venas de agua. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabemos eso? ¿Escuchamos? ¿Nos enseñaron? Sí. ¿Pero qué hacemos? Buscamos un lugar donde sale. La unción de Dios está sobre toda la tierra, pero tenemos que buscar dónde sale. Por eso hay veces, como les digo, me cuesta decir, pero tengo que decirle.
Yo siento cuando la unción de Dios sale. Por eso siempre le digo, a veces me cuesta mucho, pero eso siempre trato de disimular y decirle, siento que poder está saliendo. Pero hoy quiero decir directamente, siento que el poder sale de mí. El poder de Dios saliendo de mí. Hay personas que vienen con fe y te toca y uno siente que ese poder sale. ¿Sí o no? Yo puedo pararme acá y como les digo, una vez como les enseñé, puedo decir recibe, no pasa nada. ¿Sí o no? ¿Por qué no estoy permitiendo que salga? Pero ahora puedo mirarle a alguien con fe, pero tiene que ser una persona que crea, una persona que sí te reciba como un profeta. Y puedo mirarle, o puedo mirarle una vez y darme en la vuelta y decir recibe, y esa persona recibe. El que cree, porque por ahí hay gente, a mí no me va a hacer. No, la unción de Dios no se recibe de esa forma. La unción de Dios se recibe cuando uno dice yo quiero. La unción de Dios se recibe cuando uno le honra al portador de esa unción. ¿Quién dice eso? Dios lo dice. Dios dice ahí, Dios le trata bien a sus portadores de la unción. Y a veces el pueblo no le trata como debe de ser tratado, y Dios le trata bien. ¿Quién dice? ¿Quién es el que da la instrucción de traer la primicia al sacerdote? Dios. Y por ahí el diablo te dice, no, el pastor te está robando. Ahora te pregunto, ¿a quién le vas a escuchar? ¿A Dios o a los comentarios que dice el enemigo? ¿Por qué? Le conviene que los pastores o los ministros o los portadores de la unción acaben. Les conviene que los portadores de la unción dejen el ministerio y se vaya a hacer cualquier otra cosa. Y se reniegue y diga, ¿para qué yo pierdo tiempo con esta gente? Le conviene eso al diablo, ¿sí o no? Porque por ahí puede venir persona, puede orar, puede hacer esto, pero viene con alguien con unción, las cosas cambian. ¿Sí o no? No estoy hablando bien de ningún pastor, te estoy hablando del portador de la unción. Te estoy tratando de direccionar a la unción que Dios te está diciendo, ahí está. Ese es. Por eso es que Dios, muchas personas desesperadas le oran, le claman y Dios le envía junto a alguien que tiene unción. ¿Para qué? Para ser liberado, para ser sanado. Hay personas que vienen y a empujones a veces, ¿verdad? Pero llegando ahí, acercándose, se sana. ¿Sí o no? Hay personas que son tocados por alguien que tiene unción y es un ser humano como tú. Es un ser humano como tú. Es un ser humano, como decía la Biblia, el profeta Elías era semejante, era igualito a nosotros, tenía los mismos gustos por ahí que muchos. Es un ser humano, tenía debilidades, era tentado, era esto, tenía miedo, tenía también, pero oraba de una forma ferviente. Entonces él oraba y Dios hacía. ¿Sí o no? Y sucede lo mismo. Por eso tenemos que aprender a mirar. Yo sé que el diablo tal vez le esté hablando a alguien en su corazón y diciendo, este está hablando bien de él. Es que mejor es decirte la verdad. Mejor es decirte, te conviene. Te conviene tener a alguien lleno de la unción de Dios en tu vida. Te va a facilitar muchas cosas en tu vida. ¿Sabe? A veces vas a tener problemas. A veces vas a tener dudas, ¿sabe? Acercándote. Por eso siempre les digo, no todas las veces Dios va a estar diciendo, anda a decirle. Hay gente que viene y te pregunta y Dios te contesta. Puedes usar el chaleco, te consultas con Dios, Dios te contesta. ¿Sí o no? Y a veces no te acerca, entonces Dios hace que se acerque Él y te diga. Amén, iglesia. Muchos de ustedes pueden entender eso, ¿sí o no? Entonces por eso la Biblia te dice, tratarle bien. No te hablo de mí solamente. Si te vas a otra iglesia, tratarle bien al ungido de esa casa. Honrarle a ese ungido. Y vas a ver cómo Dios va a hacer maravillas en tu vida. Y créeme, y vuelvo a decirte, me cuesta predicar eso, pero te conviene. Te conviene saber, te conviene entender. Amén.
Hay mucho que puede testificar y puede decir. Hay casas donde hay tristeza, donde hay problema. Y no voy a hablar bien de mí. Yo soy un portador de la unción, un ejemplo. Y si llego en esa casa, las cosas cambian. La atmósfera cambia. Si hay persona que tenía espíritu molestando, le salen. Se libera. ¿Sí o no? Hay gente que te va a ver, le llamaron, este tiene problema espiritual, te dice, y te vas y pones tu mano y empezás a ministrar a esa persona, y allá se libera otra también, o otro. ¿Por qué? Dios dice, este sí, el demonio está obrando en este y también en ese, y Dios le libera al que no se le puso mano, pero era necesario la presencia de alguien ungido en ese lugar. ¿Sí o no? Hay gente que va a decir, ay, el demonio este es muy fuerte, lastima todo eso. Pero ustedes son testigos que la unción de Dios, no estoy hablando bien de mí, vuelvo a decirle, pero ustedes son testigos. Hay endemoniados o demonios, voy a decir, que controlan a la persona. Esas personas son muy violentas. 4 o 5 personas no es nada, pero donde está la unción no puede ni siquiera moverse. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces se pregunta, ¿qué es la primicia? Es eso. La palabra en otras partes te dice quitar la mejor parte de la carne y darle al sacerdote primero. ¿Sí o no? ¿Dice así o no dice así? Cuando uno va a presentar una ofrenda, sacrifica un animal, tiene que quitar la mejor parte y dárselo primero ¿a quién? Al sacerdote. ¿Qué Dios te está diciendo? Te conviene, porque es la forma en que Dios bendice. Es la forma en que Dios bendice. Por eso dice, tú sea aceptada a tu favor. Por ahí te dice, ay, el pastor está robando, los pastores roban. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que te conviene. Y acá hay personas que pueden testificar. Hay personas que hacen pactos. Es cosa con Dios, pero lo traen en la alfolí, es bendecido y Dios obra a su favor. Cosas que a veces casi nunca les predico, pocas veces les predico, pero hoy quiero decirte, siempre le predico más acerca de la unción, acerca de la gracia. Amen la presencia, amar la presencia, no cambien la presencia. Pero ahora me gustaría decirte algo más. ¿Querés que Dios se mueva en tu economía? Empezá a moverte tú primero. Empezá a creer primero. Cree. La otra vez les estuve hablando. Hay gente que a veces no percibe. Hay gente que son sanados de enfermedades terribles, que le iba a llevar todo lo que tenía, pero no le llevó. ¿Por qué? Porque llegó. Voy a hablar de acá, porque yo acá estoy ministrando. Hay otras iglesias, otras personas con unción, donde está la unción de Dios, y son sanados esas personas. Y esas personas no sintieron qué es invertir todo su trabajo, su riqueza, vender su casa, su auto para pagar por su salud. Y sanado gratis. ¿Sí o no? Desaparecen enfermedades terribles. Entonces, ¿qué pasa? Me conviene un ministerio donde haya unción, me conviene, porque soy librado de muchos problemas. Somos librados de muchos problemas. ¿Sí o no? Hay personas que pueden decir, hay cambio. Sí, hay cambio en mi vida. Por eso Dios te dice así: cuida del sacerdote. Y haciendo esto, ¿qué hacemos? ¿Quiénes somos los favorecidos? Nosotros. Porque la otra vez les hablé de mi debilidad. Yo soy un ser humano, soy tentado constantemente a dejar el ministerio. Porque esto de ser ministro es un poquito doloroso. No te digo que eso, agua, es mucho dolor, no. Yo soy hombre. Yo tengo esposa, tengo hijos, y voy a tener más uno. Voy a tener 3 hijos. Por la gracia de Dios, una esposa. Porque ay de mí si tuviera 2. Vale la pensar y nada.
Va a estar mal las cosas. Tengo una esposa, tengo 3 hijos. ¿Sí o no? Tengo casa. Hay cosas que pago, hay cosas que esto. ¿Sí o no? Y la otra vez les hablé y le abrí mi corazón, porque son mis amigos. Yo le considero a usted mis amigos. No sé si por ahí hay alguien que me quiera apuñalar, pero puede intentarlo, no sé. Como dice una alabanza, Dios cuida de mí. Y si traspasa la estocada es porque Dios permite. Y Dios me libre. ¿Sí o no? Y yo puedo hacer lo mismo que todos ustedes hacen. Yo me despojé de muchas cosas. Me despojé de muchas cosas. La otra vez les hablé. Me despojé de mi trabajo, que trabajaba en una empresa. Y tenía buen ingreso. Tenía un buen ingreso. Mi familia, tranquilo vivimos con eso. Pero ¿qué pasa? Llegó un tiempo donde tenía que tomar una decisión entre la empresa, el trabajo, ¿verdad? Con ser empleado de otro o ser empleado de ustedes. No era de Dios, no, de ustedes. Porque cuando las cosas te van mal me llamas, yo voy, porque soy tu empleado. ¿Sí o no? ¿Por qué soy tu empleado? Porque Dios es tu papá. Y no es tu papá, es mi papá también. La diferencia es que yo fui llamado a trabajar con papá. Trabajar en su empresa. Por eso te digo que trabajo para ti. Si uno de ustedes está mal, tiene algún problema espiritual por algún descuido, puede llamarme, yo voy a estar. Yo estoy. No importa la hora que sea. Si uno puede notar, hay veces que hay medio que la oración no está siendo muy fuerte y necesita llamar, enviar un mensaje, vamos a orar juntos por lo que tú estás orando. Si no logras dormir bien en la noche, puedes enviar un mensaje, oramos juntos. ¿Para qué? No es que yo sea mejor, es que Dios decidió por hacer de mí un portador de su unción, del chaleco sacerdotal. Entonces hay tantos beneficios en tu vida. Eso es lo que quiero decirte. Amén. Y las primicias son estas. Y si por ahí la gente pregunta, ¿y las primicias qué hace? ¿Sabe? Hay gente que necesita. Eso son cosas ya mi problema. Separamos con las pastoras y ayudamos a algunos que nosotros sabemos de repente cómo está. Le ayudamos. Y eso son cosas ya mi problema. Solo que les cuento porque son mis amigos. ¿Me estoy explicando? Ahora, como todos los problemas de este ministerio es mi problema, ¿sí o no? Que esto funcione es mi problema, no es tu problema. ¿Alguien me está entendiendo? Lo tuyo es venir y disfrutar. Lo tuyo es venir y recibir. Tranquilo, reposar, relájate. ¿Me estoy explicando? Ustedes son hijos de la casa. Los hijos pequeños no se preocupan por los gastos de la casa. Dejale eso a papá y a mamá, ¿sí o no? Y en la iglesia tiene que ser así. Papá y mamá, tú haces tu parte con Dios, solo con Dios. No le metas al pastor en tus problemas, en tus cosas con Dios. ¿Me estoy explicando? Y si es problema con Dios, tampoco le culpa al ministro. Hay gente que puede decir, ay, pero nunca hay cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque si tienes todo, en la casa donde te congregas hay unción, hay poder, pero tú siempre estás estancado. ¿Por qué? Porque no quieres. Y una vez más te digo, si tú te vas y pones la mano sobre una persona que necesite ayuda espiritual, Dios va a obrar. Porque hay un chaleco sacerdotal. ¿Me estoy explicando? Apóstol, me estoy yendo, voy a orar por un enfermo. ¿Está bien? Dios va a estar contigo. El chaleco sacerdotal. Préstame el chaleco. Me estoy yendo. Me llamaron acá al lado de mi casa y una persona que el demonio tomó control de su cuerpo. Apóstol, préstame el chaleco.
úsalo. ¿Sí o no? Y vos te vas así, pero te vas con el chaleco. Sí, confía. Hay gente que pone eso, sí, Dios obró, y te dice, se liberó. ¿Y cuántas veces les digo? Siempre les digo, pongan su mano, no tengan miedo, que la unción está para ustedes. La unción de esta casa está sobre cada uno de ustedes. Necesitas de unción para que las cosas sucedan. Y siempre le doy este ejemplo. Personas que tienen don espiritual a veces deja de funcionar sus dones, pero los dones están dentro. Pero cuando la unción del Espíritu Santo recibes, esos dones se despiertan y empieza a funcionar, porque el que hace funcionar es la unción del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Hay gente que puede venir de repente, tiene don de lengua, todo eso, dejó de orar en lengua, pero viene y se le impone la mano y empieza a hablar, empieza a sonreír y dice, ay no, está en mí este don. Y siempre le decimos, los dones son irrevocables, pero necesita unción para que funcione. Siempre va a estar en ti, pero necesita unción, necesita recibir la unción para que funcione. Hay personas que son ministrados acá y ve cosas sobrenaturales, visiones. Y siempre le digo, si tú ves cosas y no lo entiendes, acércate y pregunta. Y Dios va a explicarnos, porque yo quiero saber también lo que tú estás viendo. Amén, iglesia. El diablo te dice, no te conviene tener un ministro en tu vida. Dios te dice, te conviene. ¿Por qué? Porque lo que Él trae delante de mí, eso va a ser tu beneficio. Por eso, tus ofrendas, tus pactos, ¿qué va a pasar? Tú puedes decir, mejor le llevo a los pobres, ¿sí o no? Eso siempre decimos. Pero mejor le llevo a los pobres. Llévale, está bien. La Biblia te dice para que ayude a los pobres. ¿Y sabe qué te dice la Biblia acerca de esto de dar al pobre? Le estás prestando a Dios. Me prestas un 10,000, ¿cuánto te devuelvo? No eres usurero. ¿Cuánto te devuelvo? ¿Cuánto te devuelvo? Me prestas un 50,000, ¿cuánto te devuelvo? No eres usurero. No me alces el porcentaje. Como un hermano en Cristo. Me prestas un 100,000, ¿cuánto te tengo que devolver? 100,000. Prestar. Y la Biblia dice eso. ¿Está mal eso? No, no está mal. Solamente que Dios es así. Dios dice, si le da a un pobre un 10,000, Dios te devuelve tu 10,000. ¿Sí o no? A veces decimos, ay, esto del semáforo, esto limpia para avisar a un ladrón. No. No te cuesta nada darle un 2,000. ¿Sí o no? Pero cada esquina está igual, separa moneda. A veces se te da vuelto. Puedes tener en tu auto monedita. Le da 1,000, te sonríen. No sé si conmigo nomás, pero siempre le da y te dice, te da al pelo, te da gracia. Yo me alegro y me siento millonario. Y le da un 5,000 y va a ser, te sentís feliz. Y ellos, ¿por qué? Porque muchos le maltratan. Le dicen, ¿sí o no? Le maldice. ¿Sí o no? Pero te apuesto algo. Pero más así, pastor, se droga. No. Tú antes tomabas cerveza y nadie te decía nada. Tu plata gastaba en tontería y nadie te decía nada. Si vamos en eso, no vamos a ayudar a nadie. Porque, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué? Ni a su mamá le dice. Lo tuyo es hacer lo tuyo. Si vos le das, pero se va a drogar y ese ya no te incumbe. Vos haces las cosas como Dios dice. Entonces es prestar. ¿Sí o no? Ahora si pierdes por causa de mí algo, Dios te dice, te voy a devolver ¿cuánto?
100 veces más. Y la otra vez hablamos de esto. Es que eso es lo que más nos cuesta para creer en Dios. Y hay gente que empieza a activar y se te abren las puertas, ¿sí o no? ¿Voy a ganar más? Puede ser, o puede ser que no. Pero ¿qué va a pasar? Tu salario te va a alcanzar. Cobrabas 800, 1.000.000, y ese 1.000.000 vas a decir, pero ¿por qué me sobra ahora? Y tengo más gastos. ¿Sí o no? Esto es sobrenatural. Es sobrenatural como esto, que los días son acortados, pero el reloj sigue siendo igual. Los relojes siguen girando igual. ¿Y qué sucede? ¿Por qué los días se acortan? Ahora ya estamos a mitad de año, ¿sí o no? Y vos te quedaste en enero o en diciembre. Te quedaste en la cuarentena de superaite. ¿Sí o no? Ya será la coviere de nadie dice pejina. Yo llegamos a otra vuelta de nadie dice. Que tú de yucama van de confiar, ¿sí o no? Superemos. Entonces ya vamos por mitad de año y pareciera ser que empezó ayer, ¿sí o no? Y igual puede pensar, esa será, y siempre decimos, pues tío, saco día, ¿sí o no? Nos damos cuenta que pasa rápido, pero la hora sigue girando igual. Toda esta máquina está programada a girar igual, ¿sí o no? Relojes ya fueron fabricados. Hay personas que tienen relojes de 20 años, 30, ¿verdad? Los que tienen plata para comprar originales tienen 40 años ya. Y sigue girando igual. Hace 40 años atrás que se fabricó. Y sigue siendo su mismo trabajo, a lo que fue programado, pero los días están más cortos, ¿sí o no? ¿Qué te estoy tratando de enseñar? Las cosas sobrenaturales de Dios, hay cosas que tu mente va a percibir, pero no va a entender cómo sucede. Y así es la economía. Hay gente que junta y ni en lo oculto no vení más porque trabajo mucho, pastor. Dios me bendice, y nunca ves tu salario. Al final, ¿y qué pasó? Y le mira a la esposa, vos me robaste. Y después le dice, ay, come mucho a sus hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? No, sigue comiendo iguales. ¿Sí o no? ¿Por qué? Movamos lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Confiemos. ¿En quién? En los pastores, en los ministros. No confía en el ser humano. Confía en la Biblia. Acá hay un feroz papiro. Porque por ahí hay discusiones. Si la Biblia es el libro o tenemos que usar el libro, ¿verdad? La Biblia. O tenemos que usar la celubiblia. El celular, el tablet. Y a todo lo que te dicen no tenés Biblia, tengo en mi celular. Y por ahí te dicen, pero no es esa la Biblia. No, los primeros libros eran papiros. Yo tengo uno grande. Acá. Vos doblás como un papiro. Y abrimos. Somos bíblicos, ¿sí o no? Y feroz. Ahí está. Porque yo sé que tal vez alguno esté mirándome a mí. No me mires a mí. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Nos conviene creer en la palabra de Dios, sí o no? ¿Sí? ¿Quién paga más por el papiro? ¿Sí o no? Te conviene. Empezá a confiar en Dios. Deja de confiar en las personas. Deja de confiar, no confía en el ser humano. No, pero siempre me dicen que los pastores roban. No le mires al pastor, ese no es tu problema. Déjale que Dios le va a castigar. Déjale que Dios le va a mandar en el infierno a ese ladrón. ¿Sí o no? Déjale que se topete con Dios. Por eso Dios te dice, mía es la venganza. Y nosotros decimos, ay, de Dios es la venganza. Con un tono de, ay, Dios se va a vengar de este. No, Dios te está diciendo, no te metas en lo que no te incumbe. Por eso dice, mía es la venganza. Te está diciendo, yo soy el que se decide. Yo soy el que se va a vengar, no eres tú. ¿Sí o no? Nosotros entendemos mal esa palabra, decimos, ay, sí, Dios se va a vengar. Dios dice, mía es la venganza y se va a vengar de este y de este y de este. ¿Sí o no?
Dios lo que te está diciendo, mía es la venganza, te dice, no te metas en eso, que yo soy el vengador acá. Si hay alguien que puede ser el vengador acá, soy yo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y te dice, tú no te metas. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Por qué no confío en Dios? Por eso. Porque tengo miedo que me engañen. Confío en el ser humano y no confío en la palabra de Dios. Seamos sinceros. Nos cuesta mucho confiar en la palabra de Dios. Yo sé que lo que está escrito acá, hay gente que aún está tratando de digerir y aún no lo entiende o no lo quiere entender. Yo sé que son 2 versos nada más que estuvimos compartiendo hoy. Yo sé que muchos tal vez se les esté pasando por la mente. Está pidiendo, no. Mira la Biblia, son 2 versos, hermanos, son 2 versos. 2. Como decía un dibujo, ¿verdad?, que vi a un tecladista. Y viene Dios, le abraza y le dice, son 4 notas. 4. Y los músicos, hay gente que estudia música y se desespera. Y vemos al guitarrista, y vemos al tecladista, y vemos al que canta. No, esto no es para mí. Son 4 notas. 4. Empezamos 1, 2, 3, 4. Volvemos. 1. Solo eso. La música es solo. La mayoría de la música son solo eso. ¿Y por qué te desesperas? Pero son 4. Aprende 1. 1, 2, 3, 4. ¡Tum! Empezá acá. Después 1, 2, 3, 4, pasa al otro. 1, 2, 3, 4, pasa al otro. 1, 2, 3, 4, pasa al otro. 1, 2, 3, 4, empezar de nuevo. Y terminamos ahí. Escuchamos. ¿Verdad? Las músicas son así. Se repite y son 4 estrofas. Y se repite, cambia de letra, pero se repite la misma tonalidad por ahí. Y la palabra de Dios es así, por eso muchos se desesperan. Pero si son 4, ay no, pero es muy difícil. Pero son 4. Pero yo ya quiero ser profesional, te dice. Practica 1, practica 2, practica 3, y después ya vas a cantar. Siempre le digo, tranquilo. Si yo lo hago, tú lo harás. ¿Sí o no? Si otros lo hacen, tú lo harás. Pero tienes que saber el secreto. El secreto es relajarte, porque son